empiece a grabar y les doy las indicaciones de lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, nuevamente, buenos días para todos los estudiantes y para cualquier padre de familia que se encuentre en este momento junto con nosotros en la clase de Ciencias Naturales Física. Nos encontramos, como algunos saben, en la clase o en la temática de la cinemática, que es el estudio del movimiento. Entonces, inicialmente estudiamos el movimiento rectilíneo uniforme, que es cuando la velocidad es constante. Entonces, para que se dé un movimiento rectilíneo uniforme, los requisitos son una velocidad constante, o sea, que no cambia, y aparte de eso, una trayectoria recta. Sin embargo, en el siguiente movimiento que estamos estudiando en este momento, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o comúnmente llamado MRUA. En este movimiento se necesitan dos requisitos. El número uno es que sea una línea recta, igual que el anterior, pero ahora lo que va a ser constante no es la rapidez, no es la velocidad, sino que va a ser la aceleración. Y hablamos de que la aceleración es el cambio de velocidad, por lo tanto hay una velocidad inicial y una velocidad final, pero lo que va a ser constante es la aceleración, es decir, va a ser constante la proporción en la que cambia la velocidad. Si cambia en 3 metros por segundo, quiere decir que cada segundo va aumentando o disminuyendo 3 metros por segundo. No es que aumente 3 segundos, 3 metros por segundo, después aumente 4 metros por segundo, no. La medida que va aumentando la velocidad va siendo en la misma proporción, por eso se habla de una aceleración constante. Entonces, en este orden de ideas, el día de hoy vamos a explicar o vamos a repasar dos ejercicios que hemos desarrollado anteriormente para que cualquiera pueda, digámoslo así, desempolvar alguna duda y resolverla. Al final, un tercer ejercicio que no hemos explicado, que es una combinación que me acabo de crear entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Vamos a desarrollar un ejercicio relacionado con eso y al final voy a colocar una actividad. Ya les explico más adelante porque pues se me ocurrió, fue ahorita lo último, antes de empezar la clase, una actividad en la que las personas que lo solucionen, ojo con esto, no solamente podrán exonerarse de realizar el taller número 4, sino que al mismo tiempo, si de pronto hay alguno de los estudiantes acá que perdió el primer periodo y realiza esta actividad, vamos a recuperar el primer periodo, ya que tiene temas del primer periodo y del segundo. La actividad, pues, se la voy a aceptar por ahora a los 5 primeros estudiantes que la entreguen, porque es de análisis. Obviamente yo primero voy a explicar un ejercicio muy parecido a ese y después lo van a hacer. Entonces, los 5 primeros que le entreguen, pues no tendrán que hacer el taller número 4. Aquí, en esta clase el día de hoy hay algunos estudiantes que ya están exonerados del taller número 4, sin embargo, los invito a que cualquier duda que tengan la puedan compartir y en el último ejercicio que voy a explicar, pues va a ser un ejercicio diferente a los que hemos realizado hasta el día de hoy. Entonces, la temática va a ser, voy a repasar estos ejercicios, vamos a tener unos tiempos de descanso porque pues la clase es de 2 horas y sé que en muchas ocasiones estar frente a la pantalla genera un tipo de fatiga. Y adicionalmente, pues, se van preparando cualquier dudas o preparando para realizar la actividad, los que quieran realizarla el día de hoy. Voy a leerles rápidamente porque veo que algunos me estuvieron preguntando, profe, ¿no era el taller 5? Dame un segundo. Sí, muchas gracias. Era el taller número 5. Sin embargo, dame un segundo, gracias por preguntar el que escribió. Yasmín, muchas gracias porque era el taller número 5. El taller número 5, es verdad. Sin embargo, si alguno de los que está acá no ha hecho el taller número 4, entonces no tendría que hacer el taller número 4, porque tiene que ver también con el movimiento rectilíneo uniforme que hace parte del taller número 4. Entonces vuelvo y repito, porque me equivoqué en esto. Los que hagan la actividad de hoy, ¿sí? Los que entreguen, no tendrían que hacer, por ejemplo, vamos a suponer, usted ya entregó el taller número 4, ¿sí? Usted ya lo entregó o fue exonerado de hacer el taller número 4. Entrega la actividad, no tiene que hacer el taller número 5, ¿ok? Supongamos que usted no entregó el taller, no ha entregado ahora el taller número 4, ni obviamente el taller número 5, que todavía no lo hemos puesto, pero lo hace la actividad, no tiene que hacer el taller número 4. En pocas palabras, esta actividad que vamos a hacer el día de hoy lo va a exonerar de una actividad, sea el taller número 4 o el taller número 5, dependiendo
de lo que usted haya hecho o no haya hecho. Ahora usted me dice, profe, es que yo entregué el taller número 4 y fui exonerado del taller número 5, entonces no tiene que hacer la actividad. No tiene que hacer la actividad. Entonces, en este momento tengo una lista de las personas que han hecho actividades en clase y que no tienen que hacer el taller número 4 y los voy a leer. Si usted no está en esta lista, usted tiene que entregar el taller número 4. Tomás Valencia y el grupo de Tomás Valencia en la actividad que hicimos hace un tiempo, Ricardo Rincón y el grupo de Ricardo Rincón, Yasmín Gómez y su grupo, María Fernanda Moreno, solamente ella, Manuela del Río, Daisy Giraldo Gallego, Sara Osorio, Jenny Monsalve, Julián López Quintero, Alejandro Baena, Daniel Quintero, Camila Ramírez, Karen González, Manuela López, María José Silva, Paula Bedoya, Luna Piedraíta, Tomás Osorio Giraldo, Valentina Incapié, María Paula Narváez, Ana María Marulanda, Juan Esteban Bedoya, Esteban Narváez, Santiago Wilches, Tatiana Aguirre, Valentina Montoya, María Manrique López. Esas personas que no tienen que hacer el taller número 4, repito, porque ya tienen una nota, ¿sí? Ahora, el taller número 5, solamente hemos hecho una actividad y los estudiantes que están exonerados de no hacer el taller número 5, vuelvo y digo, para que no haya confusión, ese taller todavía no se ha enviado, ¿sí? Ese taller no se ha enviado todavía. ¿Por qué estamos tan adelantados? Porque en las clases virtuales indiscutiblemente avanzamos muchísimo más que por los talleres. Vuelvo y repito, por si alguno tiene alguna duda, pero el profesor, ¿cómo está hablando del taller número 5? Si eso ni siquiera lo han puesto todavía. La parte de los talleres, si yo quiero avanzar de manera como avanzo en las clases virtuales, yo mandaré unos talleres de 50, 70, 80 páginas para poder explicar las temáticas y colocar los ejercicios. Entonces yo, como sé que es muy tedioso, pues yo en los talleres, en las guías textuales, pues el alcance es menor que el alcance que tenemos en las clases virtuales. Por ejemplo, aquí ya estamos viendo el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, mientras que en las guías desafortunadamente avanzamos poco menos, porque yo tengo que redactar las explicaciones, entonces en las guías apenas vamos por el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces esa es la razón por la cual nosotros vamos más adelantados. Ahora, si usted dice, no, yo no quiero estar tan adelantado, yo quiero estar con las guías, no pasa nada. Recuerden que estas clases virtuales yo las hago con la intención de que la mayor cantidad de personas asista, pero si usted dice, no, yo no quiero asistir, sino que solamente quiero hacer los talleres, pues no hay ningún problema. ¿Sí? Recuerden que esto es tiene que ver mucho con el deseo que usted tenga, ¿sí? Aquí vamos a aprender mucho más. La idea es que los estudiantes que no tienen conectividad avancen, ojalá a la par de ustedes, que tienen el privilegio de tener una conectividad. Pero si no, yo entiendo y yo a través de la guía voy avanzando con ellos un poquito más lento. Un poquito más lento. Entonces, el taller número 5 es el que viene, que es el de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y ya esos estudiantes, los que están exonerados, o sea, que no tienen que hacer el taller, por ahora son Tatiana Aguirre, Ricardo Rincón y Esteban López, ¿sí? Si de pronto hay algunos, si de pronto Tatiana, Ricardo y Esteban, supongamos ya tienen algo acá con el taller número 4 o ya lo entregaron y ellos no tienen que hacer la actividad que les propongo el día de hoy. Ustedes tres no tienen que hacer o si han entregado ya el taller número 4, que no sé. En conclusión, esta actividad le exonera a hacer o el taller número 4 o el taller número 5. Uno de esos dos. No los dos, sino uno de esos dos. Bueno, ¿hay alguna duda de la actividad? Profe, ¿esta actividad es en grupo o individual? No, gracias por la pregunta, Daniel, porque no se me había ocurrido decirles, es individual, ¿sí? Ya no es en grupo. Creo que las actividades no van a volver a ser en grupo, sino individuales, creo. Cualquier otra duda me van escribiendo ahí. Pero ojo, la actividad es al final, porque a mí me toca preparar algunas cosas, porque eso se me ocurrió fue lo último. Este ejercicio que les voy a explicar, que mezcla el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento rectilíneo uniforme, apenas fue que hice el ejercicio, aquí lo desarrollé, vi que no tiene alta complejidad, les voy a enseñar porque tiene una parte matemática fuerte y no quiero centrarme en la parte matemática, ¿sí? Entonces, me encontré en la red un solucionador, que en inglés se dice un solver. Bueno, para los que no sepan en inglés, solucionar, en inglés se dice solve. Y solucionador se dice solver. Entonces, me encontré un solver en Internet. En Internet encontramos muchas cosas que nos pueden servir, muchísimas, para solucionar muchos de los problemas que
que estamos trabajando en la parte matemática. Entonces me encontré un solver online, o sea, aquí en internet. Entonces solamente le colocamos la ecuación matemática y él nos entrega la solución. Más adelante les voy a decir qué es eso. Entonces vamos a tener que solucionar una ecuación cuadrática. Tal vez ya eso lo vieron en matemáticas, muy seguramente. Pero aquí no nos vamos a centrar en la parte matemática, sino quiero decir, bueno, para que el solver entienda qué es lo que usted quiere hacer, va a colocar los datos así. Y enseguida, en cuestión ni siquiera de un segundo, le entrega la solución. Y esa es la que vamos a utilizar acá y todo eso. Bueno, entonces no sé si tienen alguna duda de la actividad. Bueno, entonces vamos a empezar repasando los ejercicios que hemos solucionado. Cada vez que solucionemos un ejercicio, pregunto algunas dudas y si no, dejamos unos minutos, por ahí unos 10 minutos de descanso para que no se vuelva tan tediosa la clase, porque yo hablo y ustedes escuchan y a veces escuchar es un poquito más complicado que hablar. De todas maneras, la idea es que esta clase está siendo grabada, entonces puede tomar apuntes si quiere o puede esperar a que termine de grabar la clase y yo le mando el video. Bueno, nuevamente hago la invitación a todos a que por favor tomen nota, ¿sí? Por dos razones. Número uno, entre más podamos estar conscientes o hacer de cuentas de que estamos en el salón de clase, mucho mejor para mí, creo yo. Y segundo, cuando copiamos, nuestro cerebro empieza a organizar las ideas, lo que siempre les he dicho, y eso nos va a permitir un mayor aprendizaje, ¿sí? No sabemos cuándo podremos utilizar todos estos temas y bueno, vamos a empezar. Entonces, déjenme les comparto pantalla. Un momento, por favor. Esto creo que ya. Ok, listo. Déjenme pasar esto para acá. Pero ese ejercicio tiene una complejidad media, ¿sí? Que le voy a compartir. Y dice de la siguiente manera: un ciclista triplica su velocidad en un tramo de 16 metros empleando 4 segundos. Si el ciclista avanza con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, calcular la aceleración del ciclista. Entonces, nuevamente, vea que siempre les doy la indicación para que lo tengamos presente. Lo importante en este tipo de ejercicios es dibujar. Eso es lo primero que usted hace, hacer un dibujo, un esquema. Vuelvo y repito y no me cansaré de repetirlos. Uno tiene que hacer un dibujo muy elaborado, con colores, o que usted tiene que ser un excelente dibujante. No, eso no es lo importante. Lo importante es que usted pueda organizar los datos que tiene, los datos que le están pidiendo y el dato que ni le piden ni le están solicitando calcular. Y que usted tenga una idea clara de lo que está pasando en la situación que queremos resolver. Entonces vamos a dibujar aquí la carretera, ¿sí? Un ciclista, lo que nos está diciendo inicialmente es que el ciclista triplica su velocidad. Esa palabra triplica tiene que ver con que aumenta su velocidad multiplicadamente. Triplica es que la aumenta 3 veces. Hay que multiplicar la velocidad por 3. Es decir, que si su velocidad inicial era 2, al triplicarla, 2 por 3, 6. Él termina con 6. Si su velocidad inicial era 5, 5 por 3, 15. Al final termina con 15. Su velocidad inicial era 3, 3 por 3, 9. Termina con 9. Entonces, dependiendo de cómo empiece, se multiplica por 3 y esa es la velocidad con la que termina. Entonces, triplicar la velocidad es aumentar 3 veces la velocidad inicial. Si fuera duplicar será multiplicar por 2, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, duplica algo, no que dupliqué mis ganancias, pues si antes eran 100, 100 por 2, 200, después son 200. Duplicar, si la velocidad inicial era 5, 5 por 2, 10, al final era 10. Entonces, duplicar, triplicar, tetraplicar es multiplicar la velocidad por 4. Quintuplicar, multiplicar la velocidad o cualquier cosa por 5, etc. Entonces, vamos a dibujar a un ciclista. No nos dicen cuánto es la velocidad inicial, solamente nos dice que al final él triplica esa velocidad, pero no nos dicen con cuánta velocidad empezó. Solamente nos dice que él al final lo que hizo fue
triplicar, o sea, multiplicar por 3 su velocidad inicial. Hasta ahí es la información que nos dan. Y nos están diciendo también que su velocidad, esa velocidad o ese aumento en la velocidad se da en un tramo de 16 metros. O sea, nos están diciendo, hombre, que cuando él hace ese recorrido en el que él triplica su velocidad, él recorre una distancia de 16 metros. Por eso hago este dibujo acá, 16 metros, ¿sí? Y me están diciendo que él hace esto empleando 4 segundos de tiempo. O sea, que de aquí a que él pasa acá, han transcurrido 4 segundos de tiempo. Esa es otra información. Y obviamente, pues, nos están diciendo que esto es un movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado, porque, pues, de manera indirecta, si no nos escriben eso, ya no nos estuvieran diciendo, porque hay un cambio en la velocidad. Entonces, nosotros solamente hemos visto dos movimientos, el MRU y el MRUA. Y en el MRU la velocidad sigue siendo la misma, siempre. Mientras que aquí está cambiando. Entonces, por descarte, no es el MRU, sino que es el MRUA. Bueno, ¿qué más nos dice? Bueno, en 4 segundos de tiempo, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y nos piden calcular la aceleración del ciclista. O sea, que este es el dato al que queremos llegar. ¿Cuál es la aceleración? Bueno, entonces lo primero que hay que hacer aquí es, bueno, entender que no tenemos ni la velocidad inicial ni la velocidad final. Y necesitamos tener esos dos datos, porque con solamente dos datos que tenemos, que es el tiempo y la distancia recorrida, no podemos solucionar este problema. No lo podemos solucionar. Recuerden que aquí tenemos, en este movimiento tenemos 5 variables, que son distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y la aceleración. Y en las ecuaciones, para solucionarlas, necesitamos al menos que nos pregunten y que nos den 4 variables. Ya nos están preguntando la aceleración, necesitamos que nos den 3 variables conocidas para poder solucionar este problema, ya que apenas tenemos una y dos. Una que es el tiempo y otra es la distancia. Entonces nos falta al menos una de estas dos variables, que sería la velocidad inicial, o sea, la velocidad con la que inicia el movimiento, o que nos den la velocidad final, es decir, la velocidad con la que termina el movimiento. Sin una de estas dos variables que nos den con estos datos, no podemos solucionar el problema. Entonces, nuestra primera tarea en este caso sería determinar o la velocidad final, perdón, o la velocidad inicial o la velocidad final. Si no, no podemos solucionar ni dar ningún dato. En ese orden de ideas, vamos a buscar esas velocidades. Entonces, bueno, yo lo único que sé es que la velocidad se triplica de aquí a acá. Entonces voy a decir, bueno, voy a decir que la velocidad inicial de este ciclista es X, porque no la conozco. No la conozco. Entonces, pero sí sé que si esta velocidad inicial es X, hombre, la velocidad final, ¿cuánto va a ser? 3X. ¿Por qué? Porque el problema nos está diciendo que el ciclista triplica su velocidad. Entonces, por eso cojo la velocidad inicial, que es X, y la multiplico por 3. Si estuviéramos trabajando otro problema y nos dijera, en vez de triplicar, nos fuera hecho duplica, aquí dejamos X, pero aquí en vez de 3X, ¿qué colocamos? Alguien que me ayude a ver si de pronto me estoy haciendo a entender. 2. Muy bien, exactamente, Yasmin, así sería. En vez de colocar aquí 3X, colocaríamos 2X. Y si, por ejemplo, en el ejercicio yo le digo, bueno, el ciclista quintuplica, ¿por cuánto tendría que multiplicar a alguien diferente que me diga? 5. Muy bien, Ricardo, exactamente. Por 5, exactamente, así es. Entonces, ahí no nos vamos a confundir con eso, porque a veces uno ve esas palabras y uno dice, ¿qué ejercicio tan difícil? Pues sí es difícil, la verdad sí es difícil, pero vamos paso por paso. Bueno, si era tríplica, coloco aquí 3X. Bueno, entonces, ahora, ¿qué podemos decir? Bueno, ya sabemos que vamos a calcular, todavía no vamos a calcular la aceleración, porque necesitamos este o este valor en números, no en X, un valor, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo, no en X ni nada de eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar la manera de hallar o este valor o este otro valor. Bueno, entonces recordemos que nosotros tenemos 4 ecuaciones en este movimiento. Tenemos la ecuación número 1, que es velocidad final igual a la velocidad inicial más o menos aceleración por tiempo. O sea, ya aquí tenemos este más o menos, pero si este ejercicio nos está diciendo triplica su velocidad,
pues sabemos que se triplica es que la aumenta, la multiplica. Entonces ya sabemos que en estas ecuaciones vamos a utilizar es el signo más, ¿sí? Pero igual yo las coloco ahí con más o menos. Bueno, la ecuación número 2 ya sabemos que es distancia igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. También tenemos que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más o menos, la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2, y que la última ecuación que manejamos aquí es velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado, más o menos, 2 veces la aceleración por la distancia. Sabemos que en la ecuación 1 no nos dan la distancia, en la ecuación 2 no tenemos nada que ver con la aceleración, en la ecuación 3 no tenemos nada que ver con la velocidad final, y en la ecuación 4 no tenemos nada que ver con el tiempo. Bueno. Pero en este caso en particular, que nos olvidamos de la aceleración, en este caso en particular, nos hemos olvidado por un instante de la aceleración. Entonces, de cierto modo, tenemos el tiempo, lo tenemos, no de cierto modo, lo tenemos el tiempo. Tenemos la distancia. Y en cierto modo, acá tenemos, de manera inicial, tenemos al menos una expresión de la velocidad inicial y tenemos, aunque no tenemos el valor, tenemos una expresión de la velocidad final. Entonces, de cierto modo tenemos velocidad inicial, final, tiempo y distancia. Entonces, como nos hemos olvidado por un momento de la aceleración, de alguna manera, en este instante inicial de la solución, en este instante inicial, volví y digo, no nos estamos preguntando todavía por la aceleración. No nos están dando la aceleración y no la vamos a calcular. Por eso, de manera inicial, voy a utilizar esta ecuación que no tiene nada que ver con la aceleración. ¿Sí? Voy a utilizar de manera inicial esta ecuación. Y la voy a reemplazar con los datos numéricos o con las expresiones que tengo de esas variables. Entonces tengo que la distancia. ¿Por qué usé esta ecuación? Porque no tiene nada que ver con la aceleración. Y de manera inicial me voy a olvidar que me están preguntando eso. Y como tampoco me lo están dando, voy a utilizar esta ecuación que no tiene nada que ver con la aceleración. Entonces tengo que distancia igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a reemplazar esta ecuación con los datos numéricos o con las expresiones de X o 3X que me entrega el problema o que me entrega el análisis que yo hice del problema. Entonces, en vez de colocar distancia, tengo aquí 16 metros, entonces coloco 16 igual velocidad inicial, aquí la tengo una expresión que es X, más velocidad final, aquí la tengo, que es una expresión 3X, no sé cuánto vale X, pero sé que si la velocidad inicial es X, pues la velocidad es 3X porque triplica. Esto dividido en 2, porque así lo dice la fórmula, multiplicado por el tiempo, y sé que son 4 segundos de tiempo, entonces lo multiplico por 4. Listo. Esto lo hago así porque todo está en unidades del sistema internacional. Todo está en distancias en metros, tiempo en segundos, y las velocidades van a estar en metros por segundo, ¿sí? Entonces, cuando yo halle el valor de X, que es la velocidad inicial, las unidades de esta velocidad, como el tiempo está en segundos y la distancia en metros, pues la velocidad va a estar en metros sobre segundos, ¿sí? Bueno, entonces, miremos que nos dio una ecuación, y de esta ecuación tenemos una incógnita, que no sabemos cuánto vale, que la hemos llamado X, pero yo pude llamarla con cualquier otra letra, con la T, con la P, con la M, con la A, con lo que sea. La llamé X porque es una variable que no utilizo, no se utiliza para más nada, y voy a despejar esa X. Voy a ver cuánto tiene que valer esa X para que esta igualdad sea verdadera. Entonces, listo, digo, bueno, 16 igual, primero voy a solucionar esto, X más 3X. Eso es como decir que tengo una manzana más 3 manzanas. Entonces, en total tendría 4 manzanas. Entonces, X más 3X es 4X. Los puedo sumar porque son términos semejantes. Hablando ya de matemáticas. Sabemos que aquí el coeficiente de esta X es 3 y el coeficiente de acá, como no tiene, es como si fuera 1. Entonces, 1 más 3, 4. Entonces, voy a escribir X más 3X es 4X dividido en 2 multiplicado por 4. Bueno, entonces de aquí voy a despejar la X, ¿sí? Y digo que X es igual a ¿cuánto? Al 16 que tengo acá, multiplicado porque este 2 se está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, entonces queda 16 por 2. Este 4 que está acá, está multiplicando, si lo paso a este lado pasa a dividir, entonces pongo el 4 abajo. Y este 4 también está multiplicando, pasa al otro lado abajo a dividir. Entonces, ¿qué he hecho? Dejé la X y todo lo pasé al otro lado. El 2 está dividiendo o está abajo,
pasa al otro lado multiplicar o arriba, como lo quieran llamar. Este 4 está multiplicando, este 4 también, entonces los dos pasan a dividir o pasan a la parte inferior. Entonces me queda la X sola. Entonces démonos cuenta que en este caso en particular, ¿sí? Tenemos 16 y 4 por 4, 16, o sea que este 16 con estos dos 4 se cancelan. Y queda que X es igual a 2. X igual a 2. Pero recordemos que X es una incógnita para una velocidad. Y como nos encontramos trabajando en el sistema internacional, porque todo está en metros y en segundos, pues la velocidad se daría en metros sobre segundo. Entonces, este X que acabé de hallar acá, que es este X de acá, es la velocidad del ciclista, la velocidad inicial. ¿Sí? La velocidad inicial. Ya con esto ya tendríamos para solucionarlo. Pero como ya sabemos, bueno, este es un dato importante del problema, ¿no? Es un dato importante, la velocidad inicial de este ciclista. Ahora, entonces, la velocidad inicial no es X, sino pues ya sabemos que X vale 2 metros por segundo, 2 metros por segundo. Entonces, la velocidad inicial es 2 metros por segundo. ¿Listo? Ya tenemos ese valor. Ahora tenemos que la velocidad final es el triple, o sea, 3 por 2. Así de fácil, miren, velocidad final es igual a 3 por X. Sabemos que X es 2 metros por segundo, o sea que la velocidad final es igual a 3 por 2, y 3 por 2 es 6. Y nuevamente, como es una velocidad, porque es la velocidad final, pues sería 6 metros sobre segundo. Entonces tenemos ya la velocidad final, que no va a ser 3X, sino que es 6 metros sobre segundo. Ya tenemos las velocidades. Entonces miren que ahora sí, con estos datos que acabo de calcular, yo puedo calcular la aceleración, que es lo que me están pidiendo. Que es lo que me están pidiendo. Entonces, tengo el tiempo, tengo la velocidad inicial, la final, la distancia, tengo 4 variables y me están preguntando la aceleración. Tengo 5 las 5 variables las estoy usando. Las 4 primeras, porque ya las obtuve, y la quinta, que es la aceleración, porque me la están preguntando. O sea, yo podría utilizar cualquiera de las ecuaciones que hacen parte de este movimiento, a excepción esta que no tiene aceleración por ninguna parte, pero yo pudiera utilizar la ecuación 1, la 3 y la 4, y con todas estas podría hallar el valor de la aceleración. Sí, obviamente yo utilizo la más fácil. O sea, yo puedo usar la 1, la 3 y la 4. Pero yo puedo usar la más difícil o la más fácil. Yo aquí en la explicación puedo utilizar la más fácil, pero no quiere decir que con esta no se pueda, ni con la 4, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar la ecuación 1. Miren que tengo que, para usar la ecuación 1, debo tener la velocidad final, que la tengo, que es 6 metros por segundo. Debo tener la velocidad inicial, que también la tengo, que es 2 metros por segundo. La aceleración, pues precisamente es lo que voy a despejar. Y el tiempo, que lo tengo, que es 4 segundos. Pero yo podría usar la ecuación 3. Miren, la distancia la tengo, que es 16 metros. La velocidad inicial la tengo, que es 2 metros por segundo. El tiempo lo tengo, que es 4 segundos. La aceleración es lo que voy a despejar. El tiempo lo tengo, que es 4 segundos, y este 2 que hace parte de la fórmula. Si utilizaría la ecuación 4, puedo utilizarla porque tengo la velocidad final, que es 6. Entonces pondré aquí 6 al cuadrado, que es 36. La velocidad inicial, ¿la tengo? Sí, miren que es 2. El 2 hace parte de la fórmula. La aceleración es lo que voy a despejar. Y la distancia la tengo, que es 16. Solamente lo que tengo que hacer es despejar. Solamente lo que tengo que hacer es despejar. Pero no habría realmente un mayor inconveniente. Yo voy a utilizar la ecuación 1. ¿Listo? Entonces yo lo que voy a hacer, ya que voy a utilizar la ecuación 1, sabemos que como la velocidad aumenta, aquí va el signo más, ¿sí? Entonces yo al utilizar la ecuación 1 voy a volver a escribirla, pero reemplazando por los valores del problema, ¿sí? En este caso, velocidad final sería 6, la velocidad inicial sería 2, la aceleración es lo que yo quiero despejar en este momento porque es lo que me están preguntando, y el tiempo sería 4. Entonces voy a reemplazar por los valores que me entrega o que son producto del análisis del problema. Entonces, en vez de velocidad final, coloco 6 igual velocidad inicial, 2 más la aceleración, pues precisamente eso es lo que voy a despejar, multiplicada por el tiempo, que es 4. Desde aquí despejo la aceleración. Entonces, ¿cómo la despejo? Bueno, pongo aquí 6. Este 2 está sumando o está positivo, pasa al otro lado negativo o a restar. Entonces sería, pasa 2 positivo a ser menos 2, igual a la aceleración por 4. 6 menos 2 es 4, voy a escribirlo aquí al ladito, igual a la aceleración multiplicada por 4. Entonces aquí despejo la aceleración, que es igual a este 4 que está acá,
Este 4 otro que está acá está multiplicando, si lo paso al otro lado pasaría a dividir, entonces divido entre 4 y 4 entre 4 es 1. Todo número dividido entre sí mismo da 1, la unidad. Entonces es igual a 1. ¿Qué unidad se da la aceleración? Si estamos en el sistema internacional, es en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la aceleración es 1 metro sobre segundo al cuadrado y eso es lo que realmente nos estaban preguntando. Entonces, démonos cuenta del análisis que hay ahí en medio de la situación, que no es nada fácil, pero tampoco es difícil en la medida en que lo vamos mirando, lo vamos repasando y lo vamos solucionando. Y este es un problema que para mí es de nivel medio. Ya no es tan básico porque hay que hacer un análisis adicional antes de solucionar el problema. Bueno, muchachos, entonces no sé si de pronto hay alguna duda, alguna inquietud con respecto al tema, a la solución del ejercicio. Bueno, bueno, entonces, si les parece bien, vamos a solucionar el otro ejercicio y después de que solucionemos el otro ejercicio, damos un tiempo de descanso. Tiempo de descanso para que no nos saturemos de tantas fórmulas, de soluciones y de análisis. Pero entonces vamos a solucionar otro ejercicio que también expliqué y descansamos. ¿Les parece? Bueno, hagamos acá esto, esto no, listo. Denme un segundo. Vamos por acá. Listo. Entonces, vamos a solucionar, bueno, recordemos siempre que vamos a utilizar esas ecuaciones que son las 4 ecuaciones que siempre nos van a servir para resolver la gran mayoría, no todas, pero sí la gran mayoría de problemas relacionados con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero ese es un problema que también de complejidad media. Y bueno, vamos a hacer, a ver qué dice. Si un auto de policía inicia un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado desde el reposo, si en los primeros 2 segundos recorre 20 metros, determine la distancia recorrida en los siguientes 3 segundos. Entonces, nuevamente, lo primero que debemos hacer es analizar. Voy a darles un minuto para que lo lean nuevamente, traten de sacar toda la información que crean conveniente. Y yo aprovecho ese minuto para poder organizar algo aquí primero. ¿Listo?
Bueno, listo. Entonces, vamos a ver acá cómo podemos resolver este ejercicio, donde dice que un auto de policía inicia un recorrido con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y nos está entregando la primera información o la segunda información importante para resolverlo. Primero que es MRUA, o sea que vamos a utilizar todas estas ecuaciones que hemos venido trabajando y que inicia desde el reposo. Ojo con esto que ahí está la clave de los análisis de todos estos ejercicios, que cuando me dicen que inicia desde reposo quiere decir que su velocidad inicial es cero. Y ya con eso tendríamos un dato muy importante para poder solucionar ese problema. Es decir, en los primeros 2 segundos recorre 20 metros, determine la distancia recorrida en los siguientes 3 segundos, o sea, al segundo número 5, porque 2 inicialmente más 3, entonces serían 5. Entonces, lo primero nuevamente es hacer un dibujo, primero nuevamente es hacer un esquema que nos permita, pues, observar cómo es el comportamiento de la situación que estamos estudiando. Aquí está el carro de policía. Cuando nos dicen que inicia el de reposo, pues están hablándonos de que hay una velocidad inicial que es 0 y que en los primeros 2 segundos se recorre 20 metros. Entonces, yo lo que hice fue dibujar otro carro acá, dije que esta distancia era de 20 metros, que el tiempo que pasó para que él pudiera recorrer esos 20 metros eran 2 segundos. Ahora me dicen, oiga, determine la distancia recorrida en los siguientes 3 segundos. O sea, 3 segundos después de acá, él recorre una distancia. Ustedes me preguntan, ¿cuánto vale esa distancia? Entonces, para no confundirme, yo le pude decir que esto era otra letra, porque tenemos 2 Ds de distancia. Entonces, para no confundirme, aquí le coloco distancia 1 o D sub 1, y aquí le coloco, pues, distancia 2 o D sub 2, algo que me indique que estas distancias son diferentes, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos están haciendo acá, pues, es hallar o calcular D sub 2, esta distancia que está acá. Entonces, para poder organizar la solución del problema, yo voy a hablar de que estos puntos voy a nombrarlos. A mí se me ocurrió, o yo he visto que la solución siempre se hace con diciendo que estos puntos tienen unos nombres relacionados con las letras del alfabeto, pero usted lo puede nombrar como quiera, con una figura, con una palabra, solo que para mí es más fácil decir que este es un punto A, que este de acá, el punto intermedio, es un punto B, y que este punto final es un punto C, pero no tiene nada que ver, yo puedo escoger cualquier otra letra, cualquier otro símbolo que yo quiera. Entonces, para organizarme, yo primero voy a solucionar esto por tramos, porque es que me están preguntando cuánto es la distancia de sus dos, y con el tiempo acá, como único dato, yo no podré solucionar absolutamente nada. Yo necesito apoyarme en algo y ese algo pues sería la velocidad en este punto, la aceleración. Recuerden que yo necesito tener al menos tres variables, 3 datos numéricos para poder solucionar cualquier tipo de problemas relacionados con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y esta distancia acá apenas tengo un dato, que es el tiempo. Necesito 2 datos más. Necesito 2 datos más de este tramo para poder solucionarlo, mientras que en este tramo tengo aquí 1, 2 y 3. O sea, yo puedo empezar a solucionar este tramo y buscar la manera de que la información que hay en el tramo A, B, es decir, el tramo que empieza en A y termina en B, buscar de alguna manera que la información que determina acá, pues me pueda servir y que pueda utilizarla en este tramo. Entonces, por eso este tramo lo he llamado tramo AB, que va desde el punto A hasta el punto B, y este tramo, que es realmente el que me interesa al final, lo he llamado tramo BC, es decir, el tramo que va desde el punto B al punto C. Entonces, yo puedo decir que B sub A es la velocidad inicial, porque es la velocidad del punto A donde inicia todo, que B sub B es la velocidad final. Ojo, en el tramo A que empieza en A y termina en B, la velocidad B sub B sería la velocidad final en el tramo A, B. Pero hablando en el tramo B, C, la velocidad en B, pues sería la velocidad inicial, porque el tramo BC empieza en B y termina en C. Bueno, entonces inicialmente, como comentaba, vamos a centrarnos en el tramo AB. No voy a olvidar de este tramo. Y voy a hallar la aceleración para poder, ¿qué me falta hallar aquí? La aceleración, me hace falta, y me haría falta la velocidad acá. De resto todo lo tengo. Tengo velocidad inicial, tengo el tiempo y tengo la distancia. Entonces, primeramente voy a hallar la aceleración. Entonces, en ese orden de ideas, ¿por qué hallo la aceleración? Porque como este es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la característica principal es que en todo el movimiento la aceleración es constante. Es decir, la aceleración es la misma. La aceleración es la misma. En otras palabras, la aceleración acá, en el tramo AB, va a ser la misma aceleración que en el tramo BC. Entonces, si hallo esta aceleración, estaría
hallando otro dato que necesito en el tramo BC para poder solucionar o darle respuesta a la pregunta que me están haciendo. Entonces yo voy a dar aquí la aceleración y sé que la aceleración aquí en el tramo AB será la misma aceleración en el tramo BC. Bueno, entonces, centrándome en el tramo AB, y por eso puse esto como con gris, para que no nos centremos tanto en esto, sino en este pedazo, yo puedo decir que tengo la velocidad inicial, tengo la distancia, tengo el tiempo, voy a hallar la aceleración. Entonces me pregunto, en el tramo AB, ¿cuál será la variable que no me están entregando y que no me interesa porque no me están pidiendo calcular en este momento? Pues, por descarte, tenemos velocidad inicial, tiempo, distancia, aceleración que me preguntan. Por lo tanto, la variable que no me preguntan y que me dan en este momento es la velocidad final. En este momento voy a escoger una de estas ecuaciones que no tenga velocidad final. Como tal vez la están observando acá, la ecuación número 3 es precisamente esa ecuación. Entonces lo que voy a hacer es utilizar esta ecuación para poder hallar la aceleración. Pero ojo que en cuanto a la distancia, no es cualquier distancia. Como es el tramo AB, voy a usar en vez de distancia, distancia 1, porque es este tramo. ¿Sí? Adicionalmente, tengo que tener en cuenta que no voy a usar este tiempo, sino el tiempo del primer tramo, que lo he llamado T sub 1. Entonces, donde esté tiempo, voy a escribir T sub 1, y donde esté distancia, voy a escribir D sub 1. Después ahí está la ecuación. Distancia 1 es igual a la velocidad inicial por el tiempo 1 más o menos la aceleración por el tiempo 1 al cuadrado, dividido en 2. Entonces, perdón, lo primero que voy a hacer es determinar qué signo voy a utilizar. Nuevamente, él está quieto, en reposo, y su velocidad empieza a ser diferente de 0. O sea, que podemos intuir que esa velocidad de ese auto está aumentando. Entonces, por tal motivo, aquí, en vez del menos, solamente usamos el más. Entonces, lo que voy a hacer ahora es reemplazar con los datos que tengo del tramo 1. La distancia 1 yo sé que es 20, igual la velocidad inicial, sabemos que como estaba quieto, estaba en el reposo, es 0, por el tiempo 1, que sabemos que es 2, más la aceleración, que es lo que en este momento vamos a hallar, por el tiempo 1 al cuadrado, o sea que sería por 2 elevado a la 2, y todo eso dividido entre 2, como dice la fórmula. Entonces de aquí voy a despejar la aceleración, que es mi primer paso. Entonces voy a escribir aquí al ladito 20 igual 0 por 2 es 0. Todo número multiplicado por 0 da 0. Más la aceleración multiplicada 2 a la 2. 2 por 2, 4. 4 sobre 2. De aquí mi propósito es despejar la aceleración, pero estoy haciéndolo paso a paso para que cualquier duda que tengamos la podamos resolver. Es que aquí 20 es igual a la aceleración multiplicada por 4 dividido en 2. Entonces, si yo de acá despejo la aceleración, 4 dividido entre 2 da 2. 2 lo paso al otro lado, pasaría a dividir 20 entre 2, 10. De otra manera diciendo, este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, 20 por 2, 40. Y este 4 está multiplicando, pasa a dividir 40 entre 4, 10. Como lo queramos ver, aquí la solución de esta ecuación es que A debe ser 10. A es igual a 10. Y como estamos hablando de una aceleración, pues las unidades de aceleración en el sistema internacional son metros sobre segundo al cuadrado, y aquí hemos hallado solamente un dato inicial, no es que hayamos resuelto el problema o la pregunta que nos están haciendo. Entonces, esta aceleración es la aceleración que tiene este auto, pero ojo con esto, es la aceleración que tiene en el tramo AB, pero no solamente acá, esta aceleración es la misma acá, porque eso es un movimiento de aceleración constante. Es decir, un movimiento en que la aceleración nunca cambia. Entonces, la aceleración también aquí es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, démonos cuenta que en el tramo BC, que es donde queremos darle respuesta, ya tenemos dos datos, el tiempo en el que hace este recorrido y la aceleración. Nos hace falta otro valor numérico nada más, pero vamos avanzando. Entonces, nuevamente me voy a apoyar en este tramo donde tengo más valores. Tengo la velocidad inicial, el tiempo, la aceleración ya la tengo, y la distancia. El único dato que me hace falta del tramo AB sería la velocidad aquí, que sería la velocidad final en el tramo AB. Es el único dato que me hace falta. Bueno, entonces yo tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo, tengo la aceleración, tengo la distancia, y me estoy preguntando sobre la velocidad final. Entonces, velocidad inicial, tiempo, aceleración, distancia, y me preguntan por la velocidad final. Tengo involucrada las 5 ecuaciones.
Entonces, para encontrar la velocidad final, como tengo involucradas a todas las variables, perdón, tengo todas las variables involucradas, porque la única que no tengo es la velocidad final, pero me la están preguntando, yo puedo utilizar de estas 4 ecuaciones la que yo quiera, que obviamente tenga a la velocidad final dentro de ella. Puedo usar cualquiera menos la 3. Entonces yo puedo usar la 1, la 2 y la 4. Nuevamente escojo la más fácil, que es la 1, y de esta ecuación 1 voy a encontrar el valor de la velocidad final. Y eso es lo que voy a hacer, encontrar el valor de la velocidad final, ¿vale? Entonces voy a volver a escribirla acá. Velocidad final es igual a la velocidad inicial, más o menos la aceleración por el tiempo, ¿sí? Y de estos dos signos, pues nuevamente uso el signo más porque el auto de policía va aumentando su velocidad. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Reemplazar por los valores que tenga y despejar la incógnita o determinar el valor de la incógnita. Aquí casualmente la incógnita ya está despejada, que es la velocidad final. Ustedes saben, o creo que deben saber, que no siempre es así, pero aquí contamos con ese hecho. Entonces digo, velocidad final, ¿qué es lo que quiero saber? Esta velocidad final o esta velocidad acá es igual a la velocidad inicial, que en el tramo AB la velocidad inicial es 0, más la aceleración, que la tengo que es 10, por el tiempo, que el tiempo lo tengo acá, que es 2 segundos, entonces por 2. En ese orden de ideas, la velocidad final, que es lo que quiero saber, es esta velocidad es igual a 10 por 2, porque sabemos que sumar algo con 0 es prácticamente no hacer nada. Es igual a 10 por 2, y 10 por 2 es 20. Quiere decir que la velocidad final acá es 20, las unidades de la velocidad, ojo con esto, en metros sobre segundo. Entonces ya tengo la velocidad acá, en este punto, que es 20 metros sobre segundo, la tengo acá. Pero ojo, esta es la velocidad en este punto. ¿Cómo se llama este punto? B. O sea que más que B sub F, yo puedo llamarla a esta velocidad, velocidad en el punto B. O sea, B sub B es igual a 20 metros sobre segundo. Entonces démonos cuenta que ahora yo en este tramo tengo la aceleración, tengo el tiempo y tengo la velocidad en este punto. Y en el tramo BC, esta velocidad vendría siendo la velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, ya yo tengo 1, 2, 3 datos numéricos que son los que necesito para poder solucionar lo que me están preguntando del tramo BC, y por eso ya está con color más visto y ya no olvido el tramo AB porque ya le saqué toda la información que yo necesitaba. Entonces, en ese orden de ideas ya yo tengo herramientas para poder hallar lo que me están pidiendo en el tramo BC, ¿sí? Entonces, ¿qué vengo a hacer ahora? Bueno, ¿qué tengo del tramo BC? Tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo, tengo la aceleración y me están preguntando por la distancia. ¿Qué variables no me están entregando o qué variables no me piden calcular? La velocidad final. Entonces, busco nuevamente en estas ecuaciones cuál no tiene involucrada la velocidad final y es la ecuación número 3. Entonces, voy a usarla, pero ojo, ahora la voy a usar con el tramo BC. O sea, que en vez de distancia voy a colocar distancia 2, porque es la del tramo BC. Ya me olvido del tramo AB. Y en vez de tiempo, pues coloco el tiempo de sub 2, que ya no es 2, sino que es 3 segundos. Entonces, voy a escribirla acá. Sabemos que de estos dos signos, como la velocidad de este auto va aumentando, como la aceleración es positiva, coloco el signo más. Entonces, nuevamente, voy a reemplazar en esta ecuación, voy a reemplazar por los valores que tengo y hallar lo que no tengo. Lo que no tengo ahí es la distancia 2, que precisamente ya está despejada, o sea que no tenemos que hacer ningún trabajo relacionado con el despeje. Entonces digo, distancia 2, que es esta distancia del tramo BC, es igual a la velocidad inicial en el tramo BC, pues el punto inicial es B, o sea, la velocidad inicial es esta, que es 20 metros por segundo, por el tiempo 2, que es 3 segundos, más la aceleración, que es 10, por el tiempo 2 al cuadrado, tiempo 2 es 3 al cuadrado, todo esto dividido en 2. Si yo soluciono esto, habré encontrado la respuesta. Entonces digo, bueno, distancia 2 es igual, 20 por 3, 3 por 2, 6, le agrego un 0, 60, más 10 que multiplica a 3 al cuadrado. Ojo, por eso que hay algunos estudiantes que creen que 3 al cuadrado es 3 por 2 y ahí se equivocan y hacen que el resultado no les dé correcto. 3 al cuadrado es 3 por 3. 3 por 3 es 9 y esto lo divido en 2. Es decir, que la distancia 2 es igual a 60 más 10 por 9 es 90, porque 9 por 1 9, 9 por 1 9 y le agrego un 0 es 90. 90 dividido entre 2 es 45.
Entonces queda que la distancia 2 es igual a 60 más 45, que eso es 105. Y como estamos hablando de distancia, nos encontramos en el sistema internacional, las unidades son metros. Y esa es la pregunta que nos están haciendo en este caso. La distancia recorrida después de los siguientes 3 segundos es 105 metros. El ejercicio es fácil, no es fácil, lleva un análisis, pero tampoco es imposible de hacer. Y en la medida en que lo vamos analizando, vamos viendo la secuencia de la solución. Entonces, no sé si alguno tiene alguna inquietud, pregunta acerca de este ejercicio que ya habíamos resolvido anteriormente, o podemos continuar. Bueno, siendo así, entonces vamos a hacer un descanso de unos 15, 20 minutos, ¿sí? Para poder retomar las energías. Si puede, camine, haga una actividad diferente. Después de los 20 minutos, vamos a explicar un tercer ejercicio, que este sí no lo había explicado anteriormente. Y la idea es que al final vamos a hacer una actividad para aquellos que quieran ser exonerados de hacer o el taller número 4 o el taller número 5. ¿Listo? Entonces, vamos a esperar unos minutos y continuamos, ¿vale? Son la 1:30, a la 1:50 retomamos.
Tenemos unos minutos mientras termino de preparar la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Muchas gracias.
Listo, muchachos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que les estaba comentando para poder solucionarlo y realizar la actividad. Entonces, voy a compartir nuevamente la pantalla. Denme un segundo, por favor. Bueno, compartir. Listo. Entonces, este ejercicio dice de la siguiente manera. Dice, un auto de policía inicia un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado desde el reposo, con una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado, y va al encuentro, o sea, se van a encontrar con un auto que tiene un movimiento rectilíneo uniforme, como se indica en la figura. Aquí se encuentra la figura. Aparece un carro de policía que se va a encontrar con otro auto, ¿sí? Y están separados de manera inicial una distancia de 100 metros. Entonces dice, con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Me están diciendo que el auto de policía tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que parte desde reposo y tiene una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y va al encuentro con un auto que es este, que a diferencia del anterior tiene un MRU, o sea, un movimiento rectilíneo uniforme, como se indica en la figura, con una velocidad de 5 metros sobre segundos. Determina el tiempo en el que se encuentran, y la distancia recorrida por cada uno. Entonces, lo que debemos tener en cuenta acá en este ejercicio, que es lo interesante, es que mientras uno tiene un MRUA, el otro tiene un MRU. Es decir, mientras que el carro de policía va aumentando su velocidad, la velocidad del auto rojo siempre va a ser la misma. Mientras que el auto de policía inicia de reposo y empieza a acelerar y su velocidad va aumentando, el auto rojo siempre tendrá la misma velocidad, que son los 5 metros sobre segundos. Entonces nos están diciendo en qué tiempo se encuentran y cuál es la distancia recorrida por cada uno de ellos. Entonces, en este gráfico tenemos que colocar la información más importante. En este orden de ideas, para mí la información más importante es que este policía tiene un tipo de movimiento que es un MRUA. Y adicionalmente tenemos que este auto tiene un MRU. Tenemos dos tipos de movimientos en conjunto que están interactuando de alguna manera. Entonces, después de esto, ¿qué pasa? Pues tenemos que la velocidad de este auto es de 5 metros sobre segundo, mientras que nos dice que el auto de policía inicia un MRUA desde el reposo. Esta palabra desde el reposo significa que la velocidad inicial de este auto son 0 metros por segundo. Pero él va aumentando su velocidad porque tiene una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado, mientras que este auto siempre sigue una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces, denme un segundo acá, por favor. Aquí sería una vez solamente. Tenemos solamente una vez porque no tenemos velocidad inicial, sino una velocidad siempre que es la misma. Y bueno, entonces aquí tenemos que tener en cuenta que ellos en algún punto se van a encontrar, ¿sí? En algún punto que yo puse más o menos por acá, ellos se encuentran. Y los que nos están preguntando en este ejercicio es determinar el tiempo en el que se encuentran y la distancia recorrida por cada uno. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es determinar cómo se expresan las distancias en cada uno de los movimientos y tener en cuenta que en este dato tengo la velocidad inicial para este auto, tengo la aceleración, tengo la velocidad inicial, tengo la aceleración y no tengo más nada. Pero tengo la fórmula que me expresa la distancia en función de estas variables que yo tengo. Entonces yo tengo que del movimiento MRUA tengo una ecuación que se llama distancia igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora, yo sé que este movimiento inicia desde reposo. Quiere decir que esta velocidad inicial, como está indicada aquí, es 0. Por lo tanto, este término se cancela porque 0, por cualquier número que sea el tiempo, siempre me va a dar 0. Entonces yo tengo que esta ecuación, la velocidad inicial es 0 porque él parte desde el reposo. Adicionalmente, aquí, en cuanto a la distancia recorrida por este auto, yo tengo que la distancia en el MRU se puede expresar a través de la fórmula distancia igual a velocidad por tiempo. Recordemos que en el MRU la velocidad no cambia, por eso no hablamos de velocidad inicial ni velocidad final.
Entonces, en ese orden de ideas, la distancia aquí recorrida por este auto 2 sería velocidad por tiempo. ¿Y cuál es esta velocidad? 5 metros sobre segundo. Ahora, ¿qué tenemos acá? Que en cuanto a esta distancia recorrida por el auto de policía que tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, si yo cancelo esto, me queda que la distancia recorrida por el auto de policía es igual más o menos, pero como el auto de policía va aumentando su velocidad, yo elijo el signo más, que sería más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora, de los datos del problema tenemos que la aceleración del policía es una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, reemplazando aquí en la ecuación tendríamos 10, que es la aceleración del auto de policía, que multiplica al tiempo al cuadrado, que es de lo que me está preguntando, el tiempo en que se encuentra, dividido entre 2. ¿Esto es igual a qué? Pues 10 dividido entre 2 es 5. O sea que eso queda 5 multiplicado por t al cuadrado. Ahora, por su parte, cuando hablamos del auto que tiene movimiento rectilíneo uniforme, tenemos que la distancia 2 va a ser igual a la velocidad por el tiempo. ¿Cuál velocidad? La de los 5 metros por segundo multiplicada por el tiempo, que es el que me están preguntando a mí. Ahora, yo sé que he nombrado de sub 1 a la distancia que recorre el auto de policía. O sea, la distancia de aquí a acá es la distancia que he llamado D1, que es la distancia recorrida por el auto de policía. Mientras que la distancia recorrida por el auto rojo, que tiene un MRU, la he llamado una distancia 2 o de sub 2. ¿Qué es lo que yo sé? Que toda esta distancia son 100 metros. Y de esa misma manera, lo que recorre el auto de policía más lo que recorre el auto rojo, pues en su totalidad ellos van a recorrer 100 metros. Porque el auto de policía recorre una distancia y el complemento lo recorre el auto rojo. Entonces, lo que yo sé que es que si yo sumo la distancia que recorrió el auto 1 o el carro de policía, más la distancia del auto 2, será en total la distancia inicial que los separaba, que vuelvo y digo, son 100 metros. Entonces tengo que D sub 1 más D sub 2 es igual a ¿cuánto? A toda la distancia, que son 100 metros. Pero yo sé que D sub 1 es la distancia recorrida por el auto de policía, la tengo expresada en función del tiempo. Queda que es 5 por t al cuadrado. Entonces coloco aquí 5 por t al cuadrado más la distancia recorrida por el auto 2, que es 5 multiplicado por t. Recordemos que el tiempo, como ellos parten al mismo tiempo, el tiempo que emplea el auto de policía en encontrarse con el auto rojo es el mismo tiempo que emplea el auto rojo en encontrarse con el auto de policía. Es un análisis similar al que hicimos cuando estábamos resolviendo el problema de Mario y Luigi, cuando se encontraban, pero ambos tenían movimientos rectilíneos uniformes, es decir, con velocidades constantes, mientras que en este caso tenemos un auto con movimiento rectilíneo uniforme, mientras que el otro tiene movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, perdón, tenemos que la distancia recorrida por el auto 2, aquí dice 5 multiplicada por el tiempo, y eso tiene que ser igual a 100. Ahora, yo puedo, si se dan cuenta, eso tiene un elevado al cuadrado. Eso es una ecuación cuadrática porque el exponente mayor de la incógnita, perdón, es el número 2. Recuerden que aquí t no está elevada a ningún exponente, se asume que es 1. Y eso es una ecuación cuadrática. Y para resolver la ecuación cuadrática tenemos que realizar o aplicar la fórmula de la solución de las ecuaciones cuadráticas. En este caso, esas ecuaciones deben estar igualadas a 0, es decir, este 100 lo debemos pasar al otro lado. Este 100 está positivo, pasaría al otro lado negativo. Entonces quedaría 5t al cuadrado más 5t. Este 100 que está positivo porque no tiene signo, al pasarlo al lado contrario, quedaría menos 100 y esto es igual a ¿cuánto? Pues si pasé el 100 al otro lado, no me quedó nada aquí, esto es igual a 0. Esta ecuación, ¿por qué la convertí en igual a 0? ¿Por qué pasé el 100 al otro lado? Para dejarla expresada como se tiene que expresar una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática para poder ser resuelta, pues a través de la fórmula de la solución de la ecuación cuadrática, pues debe igualarse a 0. Entonces lo que hice fue pasar el 100 de un lado de la igualdad al otro. Entonces tengo que la ecuación me quedó 5t al cuadrado más 5t menos 100 igual a 0. Entonces, a partir de ahí ya empezamos con la parte matemática, que es la solución de las ecuaciones cuadráticas. Sin embargo, yo quiero compartirles algo
que encontré en línea. Voy a ver si lo tengo acá a la mano. Denme un pequeño momento. Aquí está. Yo encontré aquí un Online Quadratic Equation Solver, que lo que significa es un solucionador de ecuaciones cuadráticas online. Entonces, aquí lo que hacemos nosotros es, dense en cuenta que él nos está diciendo acá, eso es una fórmula, miren que esta es una ecuación cuadrática, voy a tratar de aumentar un poco el tamaño de la pantalla, y me está diciendo Standard Form of Quadratic Equation, o sea que me dice, la forma estándar, o sea, la forma en que él va a entender la ecuación cuadrática es ax cuadrado más bx más c igual a 0. Por eso fue que yo le igualé a 0, porque es la manera como este solucionador de ecuaciones cuadráticas entiende la ecuación. Entonces nosotros, en vez de x, colocamos t. Aquí tenemos 5t al cuadrado más 5t menos 100 igual a 0. Miremosla acá, de pronto, no sé si de pronto me salí. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos, miren que tenemos la ecuación. En vez de t podemos colocar x porque realmente el nombre de la variable no es lo más importante. Entonces tenemos 5t al cuadrado más 5t menos 100 igual a ¿cuánto? A 0. Mientras que aquí nos está diciendo que es, en vez de x podemos colocar t. 5t al cuadrado más 5t menos 100 igual a 0. Entonces, en este caso, ¿quién sería el que acompaña al término cuadrático? Miren que el que acompaña al término que está elevado al cuadrado sería, o sea, que aquí A sería el 5. B es el que acompaña al término elevado a la 1. Aquí B sería también 5. Y C es el término independiente, que en este caso sería menos 100, igual a 0. Entonces nos está diciendo, entra aquí el valor de A, entra aquí el valor de B y entra aquí el valor de C. Cuando nosotros entramos esos valores y le colocamos inscribir, que significa submit, que es inscribir, él acá nos entregará las soluciones. Entonces, yo le voy a decir A vale 5, B también vale 5 y C vale menos 100. Entonces, solamente tengo que decirle A vale 5, B vale 5. Miren que yo le coloco el clic y me dice entre el valor de C. Aquí me dicen entre el valor de A, entre el valor de B y entre el valor de C. Entonces, valor de A, 5. Valor de B, 5. Valor de C, menos 100. Miren que coloqué el signo menos. Y le pongo inscribir. Y él automáticamente aquí me muestra las soluciones o las raíces de la ecuación. ¿Sí? Entonces, como es una ecuación cuadrática, y aquí va el análisis físico, nos damos cuenta que tenemos dos soluciones. Me dice que x1 y x2. ¿Qué quiere decir? Que con estos valores de x o del tiempo, en nuestro caso, tenemos dos valores de t, tenemos dos valores matemáticamente hablando de t, que hace que esta ecuación o que esta igualdad sea verdadera. Pero démonos cuenta que un valor nos da 4 positivo y otro valor nos da menos 5 o 5 negativo. Entonces, tenemos dos soluciones, un tiempo igual a 4 segundos y un tiempo igual a menos 5 segundos. Entonces, démonos cuenta dos cosas. Número uno, que es una herramienta matemática en la cual me quise apoyar para no empezar a explicar la parte matemática y olvidarnos de la parte física. Pero realmente, pues nosotros estaríamos o tendríamos que estar capacitados de implementar la ecuación cuadrática, que es esta que está acá. Menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Al reemplazar estos valores donde a, b y c, para nosotros a es 5, b es 5 y c es menos 100, nos van a dar estos mismos valores que nos está entregando el sistema, 4 y menos 5, que él nos entrega rápidamente acá sin que nosotros tengamos que calcularlo. Pero aquí va el análisis. Un valor me da que el tiempo es 4 segundos y otro valor me da que el tiempo es igual a menos 5 segundos. Aunque la solución es menos 5, nosotros tenemos que tener en cuenta que físicamente hablando no existen tiempos negativos. Es decir, yo nunca puedo decir que yo tengo menos 20 años, nunca puedo decir que tengo menos 5 años, nunca puedo decir que tengo menos 40 años, etcétera. Porque los tiempos siempre serán cantidades positivas. Siempre los tiempos serán cantidades positivas. Nunca veremos un año negativo en la vida real. Por tal motivo, aunque matemáticamente hablando él me dice que una solución esté igual a menos 5 segundos, eso en la realidad no existe. En física no existen los tiempos negativos, porque usted no puede devolver el tiempo. Entonces, físicamente hablando, esta solución la vamos a descartar. Por tal motivo, la única solución que nos va a servir en la solución de nuestro problema físico
es t igual a 4. En ese orden de ideas, la solución sería t igual a 4. Como estamos hablando del tiempo y nos encontramos en el sistema internacional, la unidad en la cual se da el tiempo son los segundos. Por lo tanto, la primera pregunta o la solución a la primera pregunta que nos están haciendo es que en 4 segundos el auto de policía y el auto rojo se encuentran, teniendo en cuenta que el auto de policía parte del reposo con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado, mientras que el auto rojo tiene un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, velocidad constante de 5 metros sobre segundos. Y a los 4 segundos ellos se encuentran. La segunda pregunta que nos están haciendo en este problema es, ¿cuánto es la distancia recorrida por cada uno? Entonces es relativamente sencillo. ¿Cómo hago para encontrar cuánto es la distancia recorrida por el auto 1? Mire que me dice que la distancia 1 es igual a 5 por t al cuadrado. Ya yo sé que el tiempo es 4. Entonces coloco aquí 4 al cuadrado. 4 por 4, 16. Y 16 por 5 es 80. Quiere decir que la distancia recorrida por el auto 1 son 80 metros. Ahora, si toda la distancia recorrida por el 1 más la otra me tiene que dar 100, ya yo sé que la distancia recorrida por el auto 2 me tiene que dar 20 metros, porque 80 más 20 es 100 metros, pero lo podemos corroborar con la ecuación de la distancia recorrida por el auto 2, que es 5 por t. Sabemos que el tiempo son 4 segundos, o sea que la distancia recorrida por el auto 2 sería 5 por 4, 20, que son los 20 metros de los que habíamos hablado. Y obviamente, si sumamos la distancia recorrida por el auto 1 o el carro de policía, más la distancia recorrida por el auto 2 o el carro rojo, en total nos tiene que dar la distancia total a la que estaban separados de forma inicial. Entonces, esa es la forma en la que podemos combinar tanto el movimiento rectilíneo uniforme con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Listo, este era el ejercicio que les quería presentar, porque es una mezcla que se me ocurrió antes de empezar la clase y este ejercicio es mucho más interesante de los que hemos realizado. Y bueno, a partir de ahí vamos a hacer la actividad. ¿Alguien tiene alguna duda acerca del procedimiento o quiera que repita alguna parte? Listo, muchachos. Entonces, la actividad que vamos a realizar, nuevamente repito, va a recibir las cinco primeras personas que realicen el ejercicio y esas personas no tienen necesidad de hacer o el taller número 4 o el taller número 5. Listo, entonces voy a presentarles en un momento en pantalla. Denme un pequeño momento. Aquí está. Listo. Esto lo quito. Denme un momento, por favor. Y esto también. Y aquí era... Bueno. Ay, aquí era... Listo, entonces vamos a resolver este ejercicio. Dice, un auto de policía es prácticamente el mismo. Dice, un auto de policía inicia un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado desde el reposo con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado y va al encuentro con un auto que tiene un movimiento rectilíneo uniforme, como se indica en la figura, con una velocidad de 4 metros por segundo. Y dice, determina el tiempo en el que se encuentran y la distancia recorrida por cada uno. Entonces aquí tenemos tanto el auto de policía como el auto rojo. Sabemos que el auto de policía tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Dice que parte de reposo, pero la aceleración ahora es de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y va al encuentro con un auto que tiene movimiento rectilíneo uniforme, como se indica en la figura, con una velocidad de 4 metros
por segundo. Y dice, determina el tiempo en el que se encuentran y la distancia recorrida por cada uno. Voy a tomarle un pantallazo para pues compartirles este esquema dentro del grupo que tenemos. Denme un momento, por favor. Listo. Voy a compartírselo aquí al grupo enseguida. Entonces, al grupo de Ciencias Naturales décimo, les acabo de compartir el ejercicio, que es prácticamente el mismo que desarrollé hace un momento, y como combina, vuelvo y digo, como combina el movimiento rectilíneo uniforme, que es del periodo anterior, con el movimiento rectilíneo, perdón, el tema anterior, sí, con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cualquiera de los estudiantes que pueda realizarlo los 5 primeros, no tiene necesidad de hacer o el taller número 4 o el taller número 5. Y pues obviamente cualquier duda, cualquier inquietud que tenga, me pueden comentar. Entonces, siendo así, no sé si alguno tiene alguna pregunta o alguna inquietud. Bueno, esta clase está siendo grabada nuevamente, les digo. Voy a esperar a que se descargue la grabación y se las comparto también nuevamente en el grupo por si alguno quiere revisar o quiere repasar las temáticas de solución, específicamente o particularmente el último ejercicio que solucionamos para entregar la actividad. ¿Listo? De más, pues nos veríamos, si no estoy mal, el miércoles, creo que es a la tercera hora, o no, yo lo tengo acá. Aquí está. Nos veríamos el miércoles, sí, a la cuarta hora, o sea, de 11:20 a 12:20. ¿Listo? Entonces, muchachos, muchísimas gracias por haber venido a esta reunión de esta clase. Cualquier duda, cualquier inquietud, me están comentando, que estaré pendiente ahí en el WhatsApp, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, profe, gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Vale, vale. Muchas gracias, profe. Hasta luego. A ustedes, muchachos.